Camino de Vida, una conversación con el Señor Jesús a través de su palabra y su verdad. Estudios, mensajes y doctrina santa con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor y coach. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde para toda la familia. Camino de Vida, una invitación de Art Q Gallery. Tus mejores regalos, bronces y pinturas originales. 3968 Fleet Drive en Baton Rouge. 225-205-2421. Muy buenas tardes, amigos. Un placer saludarlos en este día. Confiamos que nos acompañen y que nos dejen conocer mucho de sus opiniones y sus comentarios. En este programa hablaremos de la procrastinación, algo que nos hace estar en problemas. Veremos también cómo la soberanía de Dios es indiscutible ante su perfección. Cuando miramos la perfección de Dios, tenemos que reconocer que Él es soberano de todo lo que existe. Y miraremos también cómo lo único que necesita saber es lo siguiente. Este es el programa de hoy. Camino de Vida todos los días aquí en esta estación. Miramos siempre con asombro, pero también a veces nos acostumbramos a mirar las cosas tranquilamente y dejamos que sucedan. De cómo la procrastinación es la tendencia a posponer tareas. La procrastinación, entendida como una tendencia a posponer tareas, es un desafío que enfrentan muchas personas, tanto desde una perspectiva secular como desde el punto de vista religioso también. Si miramos, la Biblia tiene pasajes que nos exhortan a ser diligentes, a no posponer nuestras responsabilidades. Por ejemplo, Proverbios 13 nos dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Este versículo nos enseña que la diligencia conduce al éxito, mientras que la procrastinación puede llevar a la falta de logros. Además, en Efesios 5, versos 15 y 16, se nos dice: así que mirad cómo andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y es que no hay nada como activo que perdamos con más frecuencia que el tiempo. Y este pasaje nos recuerda la importancia de aprovechar bien el tiempo, ser diligentes en nuestras acciones, en lugar de ser negligentes y permitirnos procrastinar en cada momento. El mundo nos dice que este hecho, la procrastinación, es vista como un problema común que puede afectar la productividad y el bienestar personal. También las personas pueden procrastinar por diversas razones, como el miedo al fracaso, una falta de motivación o tal vez búsqueda de gratificaciones instantáneas. Y es lo que a veces nos lleva al fracaso. Es esperar que las cosas resulten ya porque las queremos y porque las hacemos nosotros. Para abordar la procrastinación desde ambas perspectivas, es importante cultivar la disciplina, la autodisciplina y, por supuesto, la gestión del tiempo en cuanto a hacerlo efectivo. Esto puede implicar establecer metas claras, crear un plan de acción que sea realmente válido y que lo podamos realizar, establecer plazos realistas y practicar la llamada autorreflexión. A veces eso no nos deja caminar. No estamos enseñados a reflexionar sobre los acontecimientos y sobre lo que tenemos en mente. Y por lo tanto,
Esto nos permite identificar y abordar las causas subyacentes de la procrastinación, desarrollar hábitos saludables y mantenernos enfocados en el objetivo final. Nos puede ayudar a superar la tendencia a posponer tareas y eso trae como lógica consecuencia un mayor éxito y más frecuentes satisfacciones en la vida. Vámonos a hablar sobre la soberanía del Señor. Miremos cómo Génesis habla en el primer libro, en los primeros párrafos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Seguramente, esto es lo primero que aprendemos cuando tomamos noción y comprendemos la magnificencia del mundo en que estamos. Recibimos como información que Dios creó lo que existe y lo que vemos. Solo que esa era una noticia dada o dicha, la cual sentenciada cuando leemos su verdad en la palabra del Señor, que son las Sagradas Escrituras, en la Sagrada Biblia, podemos en esa forma darnos cuenta de que lo que vemos está sustentado en lo que podemos leer y conocer como historia. Nosotros considerábamos que era algo tan sencillo de conocer y ver, y también de entender, que nunca ponemos suficiente atención porque no aceptábamos que nos brindaran un real contenido y significado. Pero ahora podemos ver no solamente que es una obra perfecta de Dios, sino que Él nos ha permitido comprenderlo, porque Él en sus manos y en su decisión de Dios inmortal, nos lo muestra no solamente en su palabra, sino que nos lo muestra diariamente en cada momento de vida. El ser humano que opina que su personal decisión tiene alguna validez en la alabanza al Señor, sin reconocer que solo Él es el Señor y Dios supremo de todo lo que existe, no puede estar haciendo las cosas conforme a lo que el Señor ordena y enseña, porque Él está desconociendo la condición básica, que es reconocer que solo Dios es quien tiene la autoridad y el derecho. Y por lo tanto, Él es el único que debe ser reconocido como absoluto Dios y soberano Señor. A veces actuamos aceptando las cosas de palabra, de boca, pero en nuestro interior estamos pensando lo contrario. Yo sí, voy a obedecerle, pero ya en sus adentros sabe que no va a obedecer la orden que su jefe le está dando. Y así actuamos. Cuando leemos la palabra, sabemos que es absolutamente imposible contradecir o arguir en forma positiva para negar lo que está escrito allí. Pero interiormente lo estamos haciendo y seguimos en ese plan. Por eso tenemos la preocupación permanente de querer hacer siempre lo que solo nosotros queremos y de lo que nos antojamos. Pero no le queremos dar reconocimiento a quien lo tiene como Dios supremo y absoluto Señor. Por eso pretendemos entre nosotros estar solos como actores principales. Y además queremos que nos reconozca todo el mundo como los señores que hemos hecho lo que se nos antoja y por lo tanto debe ser respetado y admirado. Pero no, no tenemos ese derecho porque solo Dios lo tiene y solo Él puede entregar a quien Él quiere la decisión de conocer cuál y cuándo su accionar es el beneplácito del Padre Eterno. Y por supuesto que de Jesús, Hijo Salvador, único, es quien nosotros recibimos el conocimiento claro de la perfección divina.
Todo lo que Dios hace es perfecto y todo lo que Él dispone es de su absoluta voluntad. Esa misma voluntad que solo Él como Señor soberano, creador y como suprema autoridad del universo, tiene y tendrá para siempre en todos los seres de la tierra. Cuando el hombre en su soberbia ceda ante la magnificencia de la voluntad divina, entonces podrá entender toda la maravillosa realidad de quien siendo Dios no vaciló en permitir que el sacrificio de su Hijo fuese redención eterna para sus elegidos y precioso don dado para su gloria, para su potestad y dignidad, en su alabanza y en la única forma como nosotros podemos reconocerlo como único Señor, en Jesús. Por eso, abramos el corazón para que podamos escuchar la palabra del Dios único, para recibir su instrucción sabia y completa, seguros de que Él, siendo Dios, tendrá la mejor forma para darnos a sus criaturas, a las criaturas que Él creó y que nos llama sus hijos, darnos lo mejor en un mundo en donde Él ejerce su poder autónomo y el control sabio y soberano sobre todo lo que hay. Es la forma como debemos manifestarle al Señor, que solamente en Él creemos, solamente Él respetamos y solo en Él entendemos la perfección absoluta. Veamos qué nos dice el Salmo 46, 9 y 10. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Este salmo nos dice que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Son versos que nos ponen a pensar, nos ponen a dialogar con nosotros, nos ponen a estar en permanente preocupación sobre todo lo que necesitamos conocer y todo lo que necesitamos saber y actuar. Si Job tenía una debilidad, era su lengua. Hablaba demasiado. No es que podamos culparlo. Después que lo azotó la calamidad, no quedó una pared de pie en su casa, ni un ser querido vivo. Y su esposa, con su alma tan empática, le dijo: maldice a Dios y muérete. Pensemos únicamente en lo que podría significar que nuestra esposa o esposo dijese eso, que hiciéramos eso. Sus cuatro amigos, como si fueran sargentos instructores, le dijeron que probablemente había traído hacia él todos sus problemas, todas las cosas negativas. Y leemos 37 capítulos del libro de Job antes que Dios diga una palabra. Si leemos la Biblia entendemos lo que pueden significar 37 capítulos. Y al comienzo del capítulo 38 dice: el Señor le respondió a Job. Y cuando Dios terminó de hablar, Job dijo: ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. Nota en esto que son palabras verdaderas que están en la palabra del Señor, que antes de escuchar a Dios, Job no podía hablar lo suficiente. Pero después de escucharlo, no podía decir nada. Lo único que Job acertó fue: aunque él me mate, me mantendré firme. Y es que pensemos en esto. Aunque Dios nos condene, porque somos merecedores de esa culpa, por lo tanto del castigo y por lo tanto de su condenación,
Dios seguirá siendo Dios. Así es que no voy a ser yo. No va a ser Job, no va a ser nadie, criatura de Dios, que pueda interponerse entre lo que es la magnanimidad divina, su majestad absoluta y lo más importante, su deidad absoluta, completa. Por eso, a veces la mejor manera de manejar nuestros problemas es confiar y callar. Someternos y no hablar. Job no lo sabía en aquel momento, pero el plan de Dios era darle el doble de lo que él había perdido. Y ocurrió cuando dejó de enfocarse en sus problemas y comenzó a orar por sus amigos. Verso número 10 del capítulo número 42 nos habla al respecto. Así que mantente quieto, abierto y dispuesto. Dios sigue en su trono. Él está en control de cada detalle de tu vida. Aún en medio de tus peores circunstancias, tu bienestar es la prioridad del corazón de Dios. El Señor cumplirá en mí su propósito, nos dice el Salmo 138. Y confiando en eso, tenemos que entender que esto es lo único que necesitamos saber, que el Señor cumplirá en mí, en ti, su propósito. Veamos cómo una frase, por corta que sea, nos dice tantas cosas. 1 Corintios 10 nos habla, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Palabras que nos hacen ver claramente cómo la presencia de la palabra del Señor nos tiene que hacer sacudir, hacer entender y darme cuenta de que debo obrar solamente en la dirección que el Señor quiere que yo obre. Démosle gracias al Señor Dios. Démosle gracias, Padre Eterno, por abrirnos el camino de la razón y por hacernos entender nuestra limitada capacidad. Señor, agradecemos tu soberanía, tu celestial bondad. Te damos gracias por tu favor, el darnos la vida, el conservárnosla y por darnos a tu Hijo, en cuyo nombre oramos. Amén. Gracias, amigos, por estar con nosotros en este su programa Camino de Vida. Esperamos que nos acompañe mañana y estaremos aquí, si el Señor así lo permite. Que tengan un buen día. Dios los bendiga. Muchas gracias. Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de Vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.